Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de la cuenta de Omar. Gracias por la paciencia. Hoy fue un día bastante duro. Así que gracias por estar ahí. Y vamos a comenzar con nuestro camino del día de hoy. Gracias a todos, comenten de dónde están viendo. Veo que hay gente de Colombia. Gracias Jamie. Y que ahí estabas comentando que estaba terminando cosas. Muchísimas gracias. Queridísima Jamie, uno de los pilares de este canal, sin el cual no podríamos hacer muchas cosas. Gracias Jamie, ahí todos escribiendo en el chat. Vamos a ver por aquí. De México, Medellín, Colombia, Bogotá, de Argentina. Desde Venezuela, México. Excelente. Dice Ámbar, hola chicos, quería comentarles, no sé si tenga relación con el trabajo que estamos haciendo. He andado con dolor de cabeza, mareos. Hoy amanecí fuerte dolor. Es normal. Es normal. Tiene que ver. Ayer fue una meditación bastante fuerte. A ver si podemos hacer algo. Mm, mm, mm. Antes de comenzar. Bueno, ahora lo preparo y hacemos una dinámica muy sencilla. Que les recomiendo que hagan. Una posibilidad, porque esto lo recomendé y funcionó, así que se los recomiendo nuevamente, es... No, tenemos que ir al árbol de la vida completo. Aquí. Lo que les recomiendo hacer es hacer a Nave Joaj en cada una de las Sefirot. Completa, empezando por Malhut. Ponen su atención en Malhut y dicen las 7 frases de Nave Joaj. Van a Yesod, 7 frases. Od, 7 frases. Sin ir a ningún lado, sin prestar atención a nada. Solamente se enfocan en su propia energía. Y esto los va a nivelar la energía. Puede que hayan quedado muy energizados de ayer, por eso vamos a hacer una dinámica. Pero es normal que por ahí sienta un poquito de cansancio, un dolorcito. Por cierto, les recomiendo también estar descalzos, ¿bien? Sin zapatos, si pueden estar con los pies desnudos, sin medias, mejor tocando el piso cuando meditemos, ¿ok? Hoy me dio mucha ansiedad muy fuerte, dice Sofía. Bueno, Ana Joaj. Otra cosa importante, que esto depende, por ahí no lo hemos hablado, porque no han surgido el tema, pero bueno, ya que me comentan que varios
por ahí han tenido su energía un poco desbordada, es eso, caminar descalzos, ponerse descalzos, salir o en el piso, si tienen patio con césped o en la propia tierra, piedra, no importa, apoyar los pies, respirar y sentir ese contacto con la tierra, ¿no? Para que no normalice como una descarga a tierra, valga la redundancia, pero eso es muy importante. Hay quienes tienen más tolerancia al fluir de la energía y quienes como que se sobrepasan. Eso lo vamos aprendiendo en el camino, así que no, por eso no se preocupen. Yo sentí la necesidad de descansar un poco más. Dice por aquí Marta, tomar agua, dice Ketty. Yo me siento muy bien. Scarlett, perfecto. Mucho frío, dice Marta. Bueno, un poquito. Pero sí les recomiendo después de meditar poner los pies en el piso. ¿Ok? Aunque sea un poquito de frío, bajar a tierra. ¿Ok? Muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a hacer la introducción rápida para poder hacer esta dinámica. Dame un segundo. Ahí estamos. Bueno, aquí vamos resolviendo en el camino. Ya les dejé a mediodía más o menos en el programa de ayer dos versiones del Salmo, una en hebreo del Salmo 91. Hoy lo vamos a usar el Salmo en hebreo y en español para que lo pongan en práctica. Y em, una dinámica del perdón. Están en el comentario del programa de ayer, día número 5. Bien, Pesaj, la salida de Egipto, es el punto de partida al camino hacia la libertad, ¿no? Dejar la esclavitud, pero ¿la esclavitud de qué? De lo estrecho, de la mala boca, del deseo egoísta. Esta es la clave que hay detrás de Mitzrayim, estrecho, faraón, paró, Ratzon Atzmi, deseo egoísta. La clave está en saber liberarnos de eso. No son una, no es una liberación completa, definitiva, porque nosotros vivimos en un mundo de límites. Bien, es muy importante entender esto. Nosotros vivimos en un equilibrio dinámico. Hacemos algo, nos desequilibramos, meditamos, oramos, nos volvemos a equilibrar. Luego viene algo que nos desequilibra otra vez, algún evento, alguna situación, alguna palabra nos desequilibra y nuestro trabajo es volver al equilibrio. Bien, es decir que el deseo egoísta, la mala boca y convivir en lo estrecho es parte de nuestra experiencia de vida. Trascender esos límites es el camino hacia la libertad. Ser libre significa ser libre de estos límites en los cuales tenemos que convivir. Porque salir de ese límite nos va a llevar a, como le pasó a Jacob, cambió su nombre a Israel, que Israel es
y hallar Él directo a Dios. Entonces, en estos puntos de conexión, momentos precisos, es donde logramos un cambio, un, un crecimiento espiritual y un crecimiento álmico. Hacemos una rectificación. Bien. Dentro del árbol de la vida, que es la estructura sobre la cual basamos eh, gran parte del estudio de la Cábala, sobre todo la explicación de cómo funciona este mundo, se divide en 4 mundos: el mundo de la emanación, donde la energía está en su estado puro, en su estado semilla; trasciende por el mundo de la creación, donde toma su primera forma, comienza en su primera estructura densa; luego el mundo de la formación, que define los límites; y finalmente el mundo de la acción, donde ponemos en práctica todo. Todo este mundo funciona de esta forma. Todo, desde una idea que llega a tu mente, atraviesa este camino. Desde un proyecto que quieres poner en práctica, atraviesa este camino. Keter Chochma Binah, Gesed Geburah Tiferet Netzat Od Yesod. Malhut. Es el camino de todo el mundo, de toda la energía que llega a nuestro plano físico. ¿Ok? Y dentro de cada una de estas dimensiones hay un árbol de la vida interior de cada dimensión, que es lo que vemos en este periodo de Omer, que comprende de Gesed a Malhut, es decir, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de físico. Toda esta todo este transitar de la energía a través de cada una de estas subdimensiones nos permite entender cómo funciona todo nuestro sistema. Y entonces dejamos de ser esclavos de la predeterminación. Habrán escuchado hablar de la predeterminación y del libre albedrío. Son dos caras de la misma moneda. Como les explicaba, creo que ayer, cada mes tiene su energía, tiene sus inteligencias regentes, llámese planeta, llámese constelación, y tiene su estructura definida. Ese mes, los nacidos en ese mes, los regidos por ese mes, por ese astro o por esa constelación, tiene una característica. Esa es la característica por defecto, pero no es inamovible. Nosotros podemos, cuando salimos de la esclavitud, de estar esclavos de ese sistema, modificar todos esos patrones. Entonces ya no estamos a la merced del rigor, sino que comenzamos a rectificar a través del amor. Y el amor resumido en la conexión con Dios. Entonces, siempre que hablemos de amor, estamos hablando de la conexión con Dios. Porque en esa conexión es donde vamos a tener la energía suficiente para experimentar esta vida. ¿Bien? De eso va todo, Omar. Repasamos brevemente cada energía, cada emoción asociada a estas 7 dimensiones. Gesed, hablábamos del amor gratuito, misericordia, benevolencia, entrega. El amor por el amor mismo, es decir, el amor que trasciende por nosotros. Geburah, fortaleza, restricción, disciplina, límites. Geburah es la energía de los límites. Límites fundamentales en este mundo. Recordemos que este mundo está creado a través de los límites. De modo que
La disciplina, la restricción, la fortaleza son estructuras de este mundo y las necesitamos para progresar en este mundo. Tiferet, belleza, compasión, armonía, amor maduro. Tiferet es la síntesis entre Gesed y Geburah y también es el corazón del árbol de la vida y es el corazón del equilibrio del alma. Como recordaremos más adelante, el alma también tiene una conexión directa con el árbol de la vida. Netzach, Od y Yesod, estamos hablando de la estructura emocional, donde la victoria, la ambición, la perseverancia son los motores para llevar adelante acciones, y el motor viene de la emoción. Lo mismo Od, la humildad, el esplendor, la honestidad. Netzach y Od están basadas o explican la emoción en su estado creativo. Netzach más asociada a al lenguaje simbólico, Od asociado al lenguaje estructurado. Y su síntesis la da Yesod. Yesod, el fundamento de la identidad, el fundamento de toda la energía del mundo superior que se condensa en ese punto. El ego o la identidad imaginaria, quienes creemos ser. Yesod es la energía del día de hoy. Y Malhut es finalmente el mundo físico, donde todo se plasma y donde todo interactúa. De ahí la importancia del mundo físico. Sin el mundo físico, como veíamos en la filmina anterior, desde Malhut conectamos al Creador. Sin Malhut no podemos hacer esa conexión, porque nos falta una estructura del alma fundamental. Todas esas conexiones, correcciones que vamos a ir haciendo son los 49 días y la entrega de la Torah, la puerta 50. ¿Bien? Como les decía, el alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Ejidá, los 5 niveles del alma, son 5 estructuras donde el Nefesh, el cuerpo, Ruach, las emociones, Neshama, la mente en estado consciente e inconsciente, Hayah y Ejidá es nuestra conexión con el mundo superior. Pero es nuestra propia alma en esa estructura de conexión. ¿Bien? De modo que hay una singularidad aquí, porque esto corresponde a tu propia experiencia. Cuando hablábamos episodios anteriores de que debemos entrar en entender Kabbalah, o entender la cuenta de Homer, o entender qué estamos haciendo, en este mundo es entrar en una humildad un poco dual, que es a priori difícil de entender si nos quedamos con los extremos. ¿A qué me refiero? Cada uno de ustedes es fundamental en este mundo, así como se los digo, lisa y llanamente. Tu presencia en este mundo es fundamental para toda la humanidad. Puede parecer que no, puede que somos insignificantes o uno en una esquina del planeta. ¿Cuán importante podemos ser? Bueno, somos sumamente importantes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está conectado directamente a la fuente. Y a través de nuestra voluntad, nuestros sueños, nuestra acción, podemos crear realidad. Y eso significa modificar la realidad. No solo para cada uno de nosotros, sino para todo el conjunto. ¿Bien? Esta es la clave. ¿Y por qué digo que es una humildad un poco extraña? Porque sabiendo que somos fundamentales para la humanidad, debemos entender que somos nada. Debemos entender que somos una parte
de un todo infinito. Entonces, si nos quedamos solamente en lo egoico y pensamos que somos grandiosos, lo más grande de la humanidad, estamos dividiéndonos. Pero si entendemos este hecho porque somos una imagen y semejanza de toda la divinidad, pero entendemos que nosotros estamos aquí para hacer que todo funcione, y esa función comienza en el deseo de recibir y se manifiesta en el deseo de compartir, empezamos a entender esa nada. Somos el alfarero. ¿Conocen los alfareros? El alfarero es el que construye con sus manos piezas. Algunas pueden ser piezas ornamentales, otras pueden ser piezas operativas para cocinar, para almacenar, pero esa construcción del alfarero la hace utilizando arcilla, arcilla que él no creó, arcilla, agua, agua que él no creó, fuego que no creó. Entonces, ¿es fundamental el alfarero? Sí, porque a través de él se construyen cosas, pero usa algo que no fue creado por él. Es más que así lo que usa ha sido creado tal cual él. Entonces nosotros somos alfareros de la realidad. Podemos tomar esa arcilla que es la realidad, humedecerla con una oración, con una meditación, con una bendición, con una intención y volver a darle forma, tal que esa forma le sea útil a alguien más. Ahí está la clave de ser libres. Ahí está la importancia del alma, en entender todas sus facetas, porque la experiencia en el mundo físico es sumamente importante, porque sin el mundo físico, el mundo espiritual no tiene sentido. No tiene sentido de transformación, me refiero. Por eso, separar lo espiritual de lo material es un error. Van juntos. Deben ir juntos, porque lo material es parte de nuestra estructura. Esta es la clave. Y ahí está también nuestra experiencia de vida, porque habrá gente que necesita más cosas para sentirse realizado. Hay gente que necesitará menos. Pero lo que es innegociable es que todo eso que a vos te hace sentir realizado te sirva para crear algo para otros. Seas útil para alguien más. Si eso que te hace sentir realizado lo has construido a cambio de el dolor, a cambio de la pena de alguien más, eso que te hace sentir realizado no tiene ningún valor. Probablemente dure mucho menos de lo que tardaste en construirlo, porque va en contra de la coherencia esta. ¿Bien? Y explico esto porque tiene que ver con la energía del día de hoy, con Yesod. Yesod de Gesed. Yesod, que es esta sefirá que está justo antes de Malhut, es el mundo de las conexiones. Y nosotros estamos en este mundo justamente para las conexiones.
La grandeza de este mundo se da en los vínculos. Y ahí está la clave. Nosotros creamos realidad a partir de los vínculos. ¿Por qué? Porque esa realidad que modificamos, la modificamos no solo para nosotros, sino para todo el resto. Ahí hay un vínculo. Nosotros llegamos a esta tierra, encarnamos y nacemos básicamente por tres razones. Rectificar aspectos de nuestra propia alma, aspectos emocionales que han quedado sin resolver, con nuestra acción y con otras almas. Rectificar aspectos del clan familiar, las almas con las que siempre reencarnamos. Y finalmente lo que se llama el Tikkun Olam, la rectificación de toda la humanidad. Pero el Tikkun Olam solo puede ser posible si hacemos la rectificación de el clan y de todos nuestros vínculos álmicos. Ahí está la clave. Y aquí hay algo importante que entender sobre los vínculos y sobre la coherencia y sobre el respeto. ¿Por qué? Porque debemos empezar a indagar en nosotros qué nos sucede, qué se activa en nosotros. Porque aquí, lo dije al principio del programa de hoy, y lo repito ahora, por ejemplo, sin Jamie, muchas cosas del programa, de este o de cualquiera, en el canal, no serían posibles. Yo mismo, en todo el trabajo que lleva a construir, hacer, diseñar, meditar, experimentar, porque todo lo que muestro ha tenido un largo proceso de análisis, de estudio y sobre todo de experimentación. O sea, estos dolores de cabeza, mareos, náuseas, todo eso que sientan, yo ya lo sintió, lo sentí. Jamie ya lo sintió. Por poner un ejemplo de lo que es el mundo de la conexión o la conexión con el amor o el fundamento de la conexión. Ahí está la clave de lo que es crear realidad. Y siempre lo digo y lo repito una vez más, aquí, a pesar de lo que les digo, yo no soy no el importante, Jamie no es importante, ustedes son importantes, cada uno de ustedes, porque esto es una expansión de conciencia. Sin ustedes, ninguno de estos programas tendría sentido. De modo que todos estamos co-creando una realidad nueva, no solo para cada uno, sino para todos los demás. Y es justamente la energía del día de hoy. Yesod de Gesed nos enmarca en la conexión con la conciencia de compartir, el deseo de recibir para manifestar el deseo de compartir. Bien, por eso está incompleta la forma en que muchos han aprendido a orar o a pedir, ¿no? Siempre pidiendo cosas. Diosito, por favor, esto, pues, aquello. Está incompleto. Cada uno de nosotros somos una estructura del Creador. Somos asistentes, co-creadores, somos alfareros de la realidad. Y ahí está la clave. Y en esa modificación de la realidad se encuentra esta conexión de Gesed.
es donde se va a manifestar el Gesed. Porque recordemos que estamos atravesando la Sefirá de Gesed en todos sus aspectos, y Yesod de Gesed es la conexión con el Gesed, para que mañana se manifieste el Malhut de Gesed. Entonces, toda relación fructífera, todo vínculo, se tiene que estar fundamentado en dar en plena atención. ¿Qué significa esto? No andar en pilotos automáticos. Hacer un escaneo de todo lo que nos pasa. Discuto con mi pareja, con mi vecino, con mi jefe, con mis hermanos. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa en mí que me lleva a involucrarme en esas situaciones? ¿O qué resuena en mí que me frustra, me enoja una palabra, me enoja una voz, una mirada? Debemos dejar de prestar atención al de afuera para empezar a entender el mundo interno. Porque ¿qué es lo que nos está mostrando la vida a través de esto? Nos está mostrando todo aquello que aún necesitamos poner en equilibrio. Entonces, cuando alguien te moleste, te frustre, te enoje, o ya lleguemos a conflictos de vínculos, lo que está sucediendo ahí es que hay energías de muchas vidas que están condensando en este evento. Y ahí es donde tienes que actuar, en el nivel sutil, para lograr esa ascensión de la que hablábamos antes. A ver si la encuentro por aquí. Esta que te comentaba acá, llegar al punto más bajo para ascender al creador. Ese punto más bajo es donde comienza la incomodidad. Porque ahí donde mi acción es la que va a definir la conexión con el mundo superior. El mundo de la acción, Malhut, es lo que va a representar la rectificación. Bien, espero estar siendo, me lo dejan, aquí en las preguntas y lo vemos al final. Y si lo estás viendo en diferido, déjalo en comentarios. A ver si se entiende esto que estoy tratando de explicar. Porque es muy importante. Porque finalmente, cuando terminemos esta serie, vas a entender que todo se trata de vínculos. Nosotros estamos vinculados. Estamos siempre con los ojos cerrados, pero si prestan atención a una de las imágenes que pongo al final, mientras estamos meditando, es esta imagen. Siempre estamos con los ojos cerrados, así que probablemente no la hayan visto, a menos que hayan visto alguna repetición. Pero estos vínculos es la clave de todo. Esta es la creación. Es toda la energía fluyendo y todos los vínculos manifestándose. Bien. De modo que Yesod de Gesed es muy importante porque es la estructura en la cual damos, compartimos ese amor y esa bendición. Y hacemos una transformación. Ahora me estoy acordando de dos historias que me contó Jamie hace mucho. Ella iba a unos eventos y también había mucha gente. Y una persona le dijo, en presencial, ¿no? En vivo y en directo, como que no te soporto, no soporto tu voz, pero vengo a darte este regalo.
en ese reconocimiento. Ese reconocimiento está esta semilla de yeso de Gesed, porque esa persona entendió que había algo que no le terminaba de- de encajar o no le gustaba o le incomodaba, pero así sea había una separación entre ese evento y la persona, porque no es lo mismo. Cuando hay alguna persona que te caiga mal, no es la persona, es la energía de esa persona y el alma de esa persona, que algo te está comunicando. Incluso dentro del mundo de la comunicación, existe la comunicación no verbal y cualquiera te explica que el 70% de la comunicación es no verbal. No importa lo que digas, importa qué gesto haces, qué tono usas, tus ojos, tus muecas, inconscientes, porque son microexpresiones. Entonces, todo eso forma parte de la comunicación y debemos aprender a ver más allá del envase físico que es una persona. Debemos recordar que es solo una estructura, el alma nefesh, pero hay muchas más energías en esa persona y en nosotros. De modo que ese vínculo viene a mostrarte muchas cosas, muchas sus capas y muchos sus textos. ¿Bien? Es muy importante empezar a ver la vida desde esta óptica. Creo que es la óptica más clara que nos puede entregar Kabbalah en toda su infinita sabiduría, porque es prácticamente infinita. Entendiendo esto, entendemos la creación y dejamos de tener problemas con la gente. Es cierto, nos van a enojar, nos van a enfadar, nos van a generar problemas. Está bien, pero no vamos a permanecer ahí. Será el instante inicial. Y después, ¿y de dónde vendrá esto? ¿Y de qué vida vendrá esto? ¿Tendrá energías pegadas a esas personas que me están molestando? ¿O que yo las estoy molestando? Bueno, para eso tenemos herramientas. El Salmo 91 es una de ellas. Anabe Joach es otra de ellas. Los 72 nombres y un montón de nombres de Dios. Pero debemos entender este contexto para poder usarlos. ¿Me explico? Y la segunda historia de Jamie es de una persona que como que le hablaba mal. Estoy hablando de memoria, así que no recuerdo los detalles, pero una persona que le hablaba mal o le contestaba mal y Jamie, como le escucharon, los amo infinitamente, te amo infinitamente, gracias, te amo. Y esa respuesta de gracias, te amo fue un impacto para la otra persona, porque estaba buscando de alguna manera confrontar. De modo que el amor siempre es una respuesta muy potente. Y decirle a alguien, te amo, gracias, te amo, no desde lo banal ni desde lo sentimental, sino desde el alma, muchas veces desbarata esa energía tensa de la persona. Me acuerdo de una persona, esto es un video, no conozco a la persona, pero porque me acordé ahora de poner la otra mejilla. ¿Qué significa poner la otra mejilla? Es esto, es amar. No importa el contexto. Es brindar amor. Y eso de Gesed, conectar a través del amor. Una persona que estaba, no sé si era católico, evangélico, pero estaba con la Biblia y hablando de Jesús en un bus, en un micro. Creo que era en Estados Unidos, porque estaba en inglés el video.
Y un chico que estaba ahí se empezó a enojar mucho y lo abofeteó. Este era un señor de, ponerle 50, 60 años. Y lo abofeteó, porque empezó a gritar el chico como que le estaba molestando lo que decía. ¡Pum! Le dio una bofetada. Entonces los que estaban ahí al costado como que se levantaron para frenarlo. Y el señor dijo, no, 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 déjenlo. Y le dice el señor, pegame otra vez, pegame otra vez, le dice. Y ese fue el momento de quiebre para el chico. Se desmoronó, empezó a llorar desconsoladamente. Entonces, debemos empezar a ver a las personas como una estructura de almas que están en el mismo caos que nosotros. Estamos acá todos tratando de vivir. Y esa vida se manifiesta a través de esos vínculos. Esa es la clave. Y eso de Gesed es fundamental. Entonces, pegarme otra vez, ponerle otra mejilla, significa, no importa lo que esté pasando, te amo, porque ese amor no es del ego, no es de la persona, no es de cada uno de nosotros. Es ese amor que trasciende por nosotros, que es el amor del Creador. Es Yesod de Gesed. Bien. Si tienen preguntas, háganlas, las vamos a responder al final. Aquí veo que hay gente preguntando. Después al final eh, hacemos un repaso de las preguntas. Entonces, como veníamos diciendo, Gesed Geburat Tiferet Netzad Od y Yesod. Ese es el camino zigzagueante de la energía. Es el principal, no es el único. Pero como ven, vamos descendiendo en el árbol de la vida hasta la manifestación en Malhut, en el mundo físico. Bien. Y una conexión, más allá de los ejemplos reales que les comenté, experimentar en dar en plena conciencia. Elige cómo y a quién dar. Dar tu atención, ayudar, pero estando presente en el momento. Es decir, ser consciente, no en piloto automático, sino en plena conciencia. El fundamento de las acciones que llevamos adelante. Bien. Y tomen los ejemplos que les comenté como experiencias reales que han pasado. Bien, antes de la meditación, quiero que hagamos algo. Vamos a ver si puedo. ¿Ven esto? Sí. Estas son ideas que van surgiendo, pero lo que quiero es que veamos la energía, sobre todo en el cerebro.
porque vamos a ver si encuentro por aquí el audio. Como les dije, esto surgió por las preguntas, por la energía que fueron surgiendo. Sigan preguntando, ¿eh? Así las podemos revisar después. Vamos a cerrar los ojos. Inspiren profundamente y siguiendo esta imagen, que no le puedo hacer zoom, pero si prestan atención, arriba en el cerebro están la glándula pineal y el hemisferio derecho e izquierdo. Simplemente vamos a escuchar una versión del Salmo 91 y van a escucharla y van a imaginar esa energía rondando entre el glándula pineal, cerebro derecho, cerebro izquierdo. ¿Bien? ¿Se entiende? Ojos cerrados, inspiramos profundamente. Nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada. Y vamos a enfocarnos en el cerebro. Glándula pineal en el centro del cerebro, lo que se llama el cerebro límbico, y los hemisferios cerebrales. Y simplemente van a escuchar. ¿Ok? Enfóquense en el cerebro. Besel Shaddai Jidlonam Omar Ladonai Maxium Sudati Elohai Yeftach Kihu Yashilakha Mipajaku Mideber Havo Yebrato Jaseklak Betachat Kenafba Dechsesina Besofera Amito
לא תירא מפחד לילה מחפץ, שאוב יומם. מדבר רבף ג'חלוק, מכתב ישות סחריים. ייפול משידך אלך, ורבבה ממינך אלך לא ג'יגה. רק בינך תביט ושילומת רשעים תראה. כי אתה אדוני מקסי עליון שמת מעונך. לא תאונה לך הרע ונגל וג'יקרב באח קולך. כי מלאכיו ישוע לך לשמורך בכל דרכיך. על כפג'ים ישעונך, פן תגוב באבן רגליך. על שכפל בפתן תדרוק, פרמוש כפיר ותנין. כי בשחר בהפלתך אסחבך כי ידע שמי. יקראני ונחו, עמו אנוכי בצרה חלשכו, וכבדכו. אורך ימים אשביחו וערכו, בישועתי. Lleva tu energía del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, a la glándula pineal. יושב בסתר עליון, בסל שדי גדלונן, אומר לאדוני מקסי וסודתי, אלוהי יבטחו. Inspiramos profundamente. כי חוש ישילך מפחדכו.
Una vez más, inspiramos profundamente. Y abrimos los ojos. ¿Cómo se sienten? Este es un ejercicio que pueden hacer, poner cualquier mención o decirlos ustedes mismos y concentrar su energía en el cerebro. Salmo 91 o Navejoaj. Y lo que les comentaba al principio, hacer en cada sefira a Navejoaj completa, comenzando el Malhut hasta Keter. Bien, ¿cómo se sienten? Inspira profundamente. Así comenzamos con la meditación del día de hoy. Sentí deseos de llorar. Dice, bueno, había energía que mover ahí. Inspiramos. Vamos a comenzar. Recordemos que vamos a hacer a Navejoaj. Vamos a verbalizar a Navejoaj en todo el canal central. Comenzando en Keter, es decir, sobre la cabeza, y vamos a ir a la glándula pineal, la garganta, el corazón, plexo solar, genitales y pies. Hay estructuras que se unifican con los llamados chakras, pero también son las posiciones del árbol de la vida. Keter, Daat, Tiferet, Yesod y Malhut. Bien, así que vamos a hacer eso. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba. Inspiramos. Nos visualizamos dentro de una estrella de David de color dorada. Y nos vamos a ver en el centro como unas de luz blanco. Y vamos a comenzar. Recuerda que te voy a decir después de cada frase que pongas la lengua en el paladar y sientas la vibración de la energía de cada una de las frecuencias de Anabejoa. Bien. Y repite conmigo cada una de las frases. Ojos cerrados. Inspiramos y te visualizas sobre tu cabeza una chispa de luz, una esfera de luz. Y vamos a hacerla vibrar diciendo, repite conmigo, Ana Bejoaj, Gedula Yemineja, Tatir Serura. Una vez más,
Ana bejoach, gedula yemineja, tatir serura. Una vez más. Ana bejoach, gedula yemineja, tatir serura. Y vamos a poner la lengua en el paladar y solamente siente esa vibración sobre tu cabeza. Y siente cómo se expande en todo tu nivel de energía. Nos movemos y vas a visualizar una chispa de luz en la glándula pineal, en el centro del cerebro, y hacemos vibrar esa energía, ese nivel de energía, diciendo: Kabel Rinat, Amha Sagveno, Taharenu, Nora. Una vez más. Kabel Rinat, Amha Sagveno, Taharenu, Nora. Kabel Rinat, Amha Sagveno, Taharenu, Nora. Pon la lengua en el paladar y siente la vibración en tu glándula pineal y siente cómo se expande toda tu alma. Nos enfocamos en la garganta y ves una chispa de luz y vamos a vibrar ese nivel de energía diciendo: Na Gibor Dorshe Yihudha Kebabad Shamrem. Barhem Taharem. No, perdón. Na Gibor Dorshe Yihudha Kebabad Shamrem. Una vez más. Na Gibor Dorshe Yihudha Kebabad Shamrem. Pon la lengua en el paladar y siente esa vibración en la garganta y cómo se expande. Nos movemos al corazón, ves una chispa de luz y decimos: Barhem Taharem, Rahamei Sit Kateja, Tamid Gomlem. Barhem Taharem, Rahamei Sit Kateja, Tamid Gomlem. Barhem Taharem, Rahamei Sit Kateja, Tamid Gomlem. Pon la lengua en el paladar y siente en el corazón esa vibración que se expande a toda tu energía. Vemos una chispa de luz en la boca del estómago, en el plexo solar, y decimos: Hasin Kadosh, Verov Tuvha, Nael Adateja.
Hasin Kadosh Verov Tuvcha Nael Adateja. Hasin Kadosh Verov Tuvcha Nael Adateja. Pon la lengua en el paladar y siente esa vibración en el plexo solar. Nos movemos al perineo, a la zona genital. Ves una chispa de luz y decimos Yahid Ge'e Lemcha Pne Sohrei Kedushateja. 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 Pones la lengua en el paladar y sientes esa vibración de armonía que se expande. Finalmente los pies, es una chispa de luz y decimos Shabbateinu Kavel Ushma Saakateinu Yodea Ta'alumot. Shabbateinu Kavel Ushma Saakateinu Yodea Ta'alumot. Una vez más. Shabbateinu Kavel Ushma Saakateinu Yodea Ta'alumot. Pon la lengua en el paladar y siente esa vibración de equilibrio en tus pies que se expande a todo tu cuerpo. Inspira. Ahora vamos a mantener la lengua en el paladar y vamos a hacer subir esta energía desde Malhut hasta Keter. Bien, tú solo escucha y siente la vibración a medida que vayamos por cada una de estas frases. Shabbateinu Kavel Ushma Saakateinu Yodea Ta'alumot. Yahid Ge'e Lemcha Pne Sohrei Kedushateja. Hasin Kadosh Verov Tuvcha Nael Adateja. Barhem Taharem Rachamei Sitkateja Tamid Gomlem. Nagibor Dorshei Hudha Kebabal Shamrem. Kabel Rinat Amcha Sagbenu Tahareinu Nora. Ana Bejoach Gedula Yamineja. Tatir Serura. Ahora nos vamos a enfocar en la glándula pineal. Y vas a imaginar una sonrisa en esa glándula pineal. Como si la glándula pineal te sonriera. Y tú le sonrías. Y vamos a introducirnos en esa glándula pineal como si entráramos en un portal y vamos a ascender a un plano cuántico. Un plano completamente de pura energía. Siempre en tu estrella de David, siempre en esa vibración que has construido con Anabejoaj. Es una energía que te envuelve y te protege.
Y ahora voy a volver a decir Anabejoaj, mantén la lengua en el paladar y solo imagina que emites una vibración cada vez que termina cada frase. Anabejoaj, Gedula Yemineja, Tatir Serura, Kabel Rinat, Amha Sagvenu, Tajarenu, Nora. Nagibor Dorshei Hudha Kebabad Shamrem, Barhem Taharem, Rahamei Sitkateja, Tamid Gomlem. Asin Kadosh, Verov Tufja, Naeladateja. Yahid Gee, Lemchapne, Sohrei Kedushateja. Shavateinu Kavel, Ushma Saakateinu, Yodea Ta'alumut. Ushem, Kevot Malchut Oreolam. Y siente toda esa energía vibrante y como has hecho vibrar todo el universo, como se Metatron Sandalfón y el alma del Mashiach, para que nos asistan en que toda esta vibración envuelva las almas de todas las almas del mundo, de todas las dimensiones del universo. Y con nuestra intención de llevar esa armonía, esa coherencia álmica a cada ser viviente, a cada estrella, planeta, constelación, poniendo orden en el universo. Ahora vas a enfocarte en tu corazón y vas a ver cómo hay una sonrisa en tu corazón. Dibuja una sonrisa en tu rostro. Siente esa sonrisa en tu corazón. Y vas a decir gracias, gracias, gracias. Gracias a la vida, gracias al Eterno. Gracias, gracias, gracias por ser parte de quienes brindan. Y sientes esa gratitud que se expande a toda tu alma. Inspira profundamente. Sonríe. Una gran sonrisa. Ahora vamos una vez más a centrarnos en la glándula pineal y atravesamos y volvemos a nuestra dimensión. Y vamos a sentir nuestros brazos, manos, pies, piernas, todo el cuerpo, el torso. Inspira profundamente. Inspira profundamente. Sonríe. Y vas a sentir toda esa coherencia álmica. Pon tus pies en el piso. Siente el piso. Mueve tu cuerpo. Observa tu corazón. Y observa esa sonrisa. Y cuando así lo sientas, abre los ojos.
Comentarios, cómo se han sentido. Inspiren profundamente. Sandra, me he sentido triste, me han venido recuerdos malos. Bueno, eso es normal, porque estamos moviendo todas las memorias. Recordemos que cada una de las dimensiones del árbol de la vida es un banco de memoria, de toda nuestra alma. Así que es probable. ¿Qué te recomiendo hacer? Bueno, hay distintas formas de trabajar esto. Si persiste o si sientes que necesitas un trabajo más profundo, contáctame porque hay dinámicas que trabajo en sesiones personales que te pueden ayudar. Pero comienza con esto. Vas a volver a cerrar los ojos y a esas memorias, como si vieras enfrente de vos a esas memorias, les vas a repetir en Navejoaj lo mejor que puedas, hasta que veas que se alejan o se modifican. Bien, eso lo puedes hacer. Bien. Vivo en desespero que alguien que me atormenta en casa, dice ingeniero Luis. Bueno, te recomiendo hacer una limpieza profunda de tu casa. Eso requiere el shofar, el sonido del shofar. Deja tu comentario aquí en el video y te dejo los pasos. Si no, en la descripción también tienes el email de contacto. Por ahí me escribes y te paso los pasos a seguir junto con los videos. Porque la información la puedes conseguir aquí en el canal. Shofar, hacer sonar el shofar en todo lugar de tu casa, cada rincón de tu casa. Salmo 91 en cada habitación. Salmo 91 como se los enseñé. Los videos están en el video de ayer, del día 5. Puedes hacer hervir agua con canela y hacer mover ese aroma que se aromatice toda tu casa. O también puedes usar el palo santo, el famoso palo santo también. Pero todo en conjunto, ¿no? No sé por separado. Eso hará una limpieza profunda en tu casa. En la mayoría de los casos con eso es suficiente. Me ha tocado trabajar con casos que eran más complejos, pero es repetir los mismos pasos. ¿Ok? Eso te va a servir muchísimo. Luis. Sentí que mi cuerpo vibró con mucha fuerza, especialmente mis pies y cabeza. Dice Paola, excelente. Súper, genial. Luz dorada, dice María Luisa. Mucha paz y tranquilidad. Excelente. Esta vez le he hecho acostada. Dice, me he sentido latir mi corazón rápido y fuerte. Por un ratito, además de la energía que se siente en las manos, dice Florencia. ¿Qué tal? Está perfecto. Alexandra dice, meditar en la palabra de la Torá me hace sentir absolutamente segura y protegida. Excelente. Sentí mucho amor sonriendo con en mi corazón, dice David. Me siento diferente, parece que soy otra persona, dice Carmen. Excelente. Me relaja mucho, me dio mucho sueño. Dice, normal. Ese tío con ganas de llorar, un poco triste. Lo mismo, es que se están moviendo emociones a medida que vayamos. Cada una de estas dimensiones, por más que yo no lo llevo específicamente a vivir, a esta, por ejemplo, Yesod de Geset, su alma entiende perfectamente que está moviendo, así que siempre se mueven emociones. Bien, vuelvan a repetir una mejor completa. No hacer la meditación, sino simplemente repetir la oración a esas memorias. Mucho me en el cuerpo.
Excelente. Saludos a República Dominicana. Gracias, fue una hermosa meditación y pude tener una buena concentración. Nadie me interrumpió. Es muy bueno. Me dio mucho frío. Bien. Es normal. Tanto el frío, alguien, hay quienes le da calor, otros le da frío. Es normal. Es la energía que se mueve. Bien. Importante, pongan los pies en el piso, ¿eh? Volvamos al piso. Vino el hombre, estaba más joven, serio, no enojado. Susana. Bueno, puede ser alguna vida pasada, puede ser algún ancestro. El que ayer vino enojado. Bueno, no te preocupes. Es que cada día vamos a seguir transformándose. No lo dije este año, pero lo que les puedo garantizar es que las personas que inician en el día 1 es radicalmente otra persona al día 49. Es más, cada día es otra persona. Angélica, yo también mi presencia en mi casa. Salmo 91, shofar, canela o palo santo. Todo eso funciona. Y bendigan su casa. Me he sentido genial, rechazada. No, pues, está relajada, rechazada, leí otro comentario. Me he sentido genial, dice. Muy, muy bien. Acá había preguntas antes de conflictos laborales. Rechazo en mi trabajo. ¿Qué te recomiendo? Lo mismo que comentaba ayer. Salmo 91. Luego del versículo 2, vas a decir los nombres de las personas con quien tienes esos conflictos después del versículo 2. Y lo lees 3 veces exactamente igual al Salmo 91 y al final dices, bueno, doy por saldadas todos estos conflictos con todas estas almas de todas las vidas, las elevó a la luz. Amén, amén, amén. Bien, en el video de ayer están los enlaces a los salmos. Lo mismo alguien preguntaba, Silvia, de los ancestros. También en este canal, la dejaré en este video. Hay dos series que hicimos de rectificación del árbol genealógico. Es un trabajo bastante más complejo de hacer. No es difícil, pero es complejo. Em, y hemos hecho un trabajo con 2 series, también con Anabe Joag, con Salmo 91, y no recuerdo qué más hemos hecho, pero dejaré las series, los enlaces a las series abajo. Se puede rectificar todo eso. Esto de la pareja te hace menos, dicen. Es que esa es la rectificación. Siempre entiendan que las parejas llegan a la vida de cada uno a mostrarte aquello que uno no ve, a través de sus actitudes, a través de tus enojos, de lo que te enoja, te frustra. Entonces, todo eso que vos estás sintiendo es parte de la rectificación de lo que tienes que hacer. Y ahí puedes usar el Salmo 91. Bien. No es lo único que se puede hacer, hay muchas cosas por hacer, pero esto es como el paso cero. Eso siempre funciona. Seguramente haya más cosas que trabajar, pero ese es el paso cero para empezar y para empezar a ver cambios. Bien. Estoy buscando más preguntas. Una pregunta. Estoy estudiando Talmud. Me veo lejos todavía de la cábala. No te preocupes, esto es un proceso. El mago dice. Vos tranquilo. Aquí
Por lo menos en este canal y en esta serie, lo que tratamos es de poner todo en simples palabras, lo más sencillo posible. El entendimiento de Kabbalah siempre se da en niveles superiores del alma. Si no, trata de explicar algo. Ves un video, tomas notas y lo entiendes. Ahora, si vos lo querés poner en palabras y explicárselo a alguien más, probablemente no puedas. Porque el conocimiento está en un lugar mucho más profundo. ¿Bien? Así que no te preocupes. Nadie llega a Kabbalah por casualidad, ni fuera de tiempo. Todos estamos convocados en el momento preciso, así que simplemente disfruta del aprendizaje y sobre todo de la acción. Recuerda que lo que vemos aquí es para ponerlo en práctica, por eso tratamos que sea simple. Cosas simples, entendimientos de detalles simples, que después podemos explicar todo un fundamento complejo también. Pero la idea de esta serie es que te lleves herramientas y una experiencia sobre todo de cambio, de una transformación álmica. Porque la libertad se construye en el barro, por llamarlo de alguna manera. Es decir, haciendo, construyendo, en la actividad, no en el conocimiento. El conocimiento no cambia nada. Tenemos que ponerlo en práctica. Así que, bienvenido y paciencia. El tiempo te va a ir dotando de más y más aprendizajes, más y más entendimientos. ¿Por qué cuando pongo mi lengua en el paladar tengo unos bostezos fuertes? Y porque se mueve energía, estás liberando, a través de ese bostezo liberás tensiones, emociones, todo, un montón de cosas. Así que no te preocupes. Bostezá tranquila y después volvé a poner la lengua, la lengua en el paladar. Llevo 2 clases, dice Carola. Al iniciar mi cuerpo se pone para atrás, es normal. Y me desequilibro por un momento. Sí. Creo que vos preguntaste si había que hacerlas de pie. Las puedes hacer sentado o recostado, no, no hay problema en la posición. Mientras no cruces ni pies ni manos, está bien. Sentí mucha vibración en las palmas y en las manos, picación en los pies. Sensaciones normales. Mi corazón se expandió y mi pineal se iluminó, dice María. Excelente. Acá, Yesenia, ahí te respondí. Conflictos de trabajo, Salmo 91 con todos los nombres de todas las personas con las que trabajas o con las que tenés conflicto. Lo repito aquí, dice el mago, el Tejilín, el 91, el Salmo 91, me hizo bien. Si luego se sienten mal otra vez, como que tensión, dolor de cabeza, pongan el Salmo 91, escúchenlo, cualquier versión. Aquí en el canal tenemos muchos, esos videos largos que suelo poner. Bueno, pongan eso y escúchenlos, porque ahí hay varios sonidos muy potentes. ¿Por qué dolor de cabeza y presión en las sienes? Eso es por la energía que se está moviendo. Si persiste el dolor, es decir, siempre sucede, cúbranse la cabeza, pónganse un pañuelo o algo en la cabeza y descalzos, sin zapatos, porque esa es la energía que fluye. Hay quienes tienen menos tolerancia
hay veces que te duelen las cuencas, aún con los ojos cerrados, te duelen las cuencas de los ojos de la luz que uno ve internamente. Así que son experiencias, pero que se van descubriendo en el momento, ¿no? En el proceso. Las manos se me durmieron, pero fuerte. Bueno, muévelas hasta que despierten. Es normal eso. Sí, hay gente, vi que aquí también alguien se iba de lado. El movimiento pendular es normal, es la energía que fluye, que se da involuntariamente, ¿no? Hay quienes ya lo incorporan dentro de su liturgia, pero si uno se quisiera quedar quieto, el cuerpo se empieza ese movimiento es como de una vela y es normal que suceda. El Ave María y el Padre Nuestro en arameo son maravillosos, florenses y también. Cada vez que hago Ave Joach me siento muy cansada y me da sueño. Es normal eso. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es poniendo orden en la energía. Aquí lo ponemos de manifiesto con una meditación más pausada, yendo conscientemente a ciertos lugares, pero si hiciera solo Nave Joach, repitiéndola, estaríamos haciendo el mismo proceso que ahora les muestro y que vamos paso por paso, sin ser tan conscientes, pero la energía se modifica de igual manera. ¿Ok? Así que bueno, a ver, inspiramos una gran sonrisa, muevo los brazos, las manos. ¿Por qué siempre me quedo dormida? Dice Silis. Sils. Es tu alma que te duerme. No te preocupes, igual, aunque estés escuchando el programa, tu alma irá trabajando, irá haciendo las cosas. A veces que la mente, porque lo que duerme es tu mente racional, es tu mente consciente, ¿ok? Que tampoco sería dormir, es como un estado de trance profundo. Porque cuando les digo abran los ojos, generalmente abren los ojos. Entonces no es que estás dormido, sino que como tu conciencia está en low, ¿cómo se llama? En stand-by. Se apaga un poquito más de lo común. Pero no te preocupes, es normal que suceda también. A mí me ha pasado a veces de estar en alguna meditación y como que nada, no estar. Eh, Eso es porque vas muy profundo. Pero no te preocupes que igual tu alma trabaja, ¿eh? Leonardo, yo sentí mucha energía que bajaba y subía por toda mi columna, desde los pies hasta la pineal. Excelente, visualicé muchas chispas de luz. Excelente. Muy bien. Gracias a cada uno de ustedes un día más por meditar, por ser parte de los alfareros del Creador que transforman la realidad. Cualquier duda, pregunta, si quieren trabajar algo en particular, en la descripción tienen el contacto y ahí me pueden preguntar sobre sus casos particulares. Jorge dice amén por tu idea de Omar, todos los rezos, peticiones realizadas por Hernán y la comunidad. Un rotundo amén. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que hayan tenido un magnífico día. Pueden
Luego dejaré temporizado donde hacemos el salmo, la meditación con el salmo y el cerebro, si lo quieren volver a hacer. Y si no, usan cualquier otro audio que les guste para armonizar esa energía. Muchas gracias, Jamie. Veo que estás ahí contestando algunos otros comentarios. Gracias a todos. Ahí le agradecen a Jamie en el chat. Quedé bien a pesar de todo lo que sentí, que se movió y liberó, dice Carolina. Es la tercera vez que hago en 3 años. Perfecto. Muchísimas gracias, Susana, por ese super chat. Que se te multiplique infinitamente. Voy a dejar en la descripción y en el comentario, en el primer comentario, las series del trabajo con las generaciones. Que hay distintas formas de trabajarlo. Se me fue el dolor de espalda, dice Susana. Pues Baruch Hashem. Muy bien, hasta aquí el programa. Gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido una linda experiencia. Que tengan un magnífico descanso, una hermosísima jornada y nos vemos mañana para continuar con el siguiente día. Ya terminando la Sefirá de Gesed. Pasito a pasito vamos avanzando. Hasta mañana.